Los videos de este canal se agrupan en tres series: amarilla, azul y roja. La serie amarilla está destinada a todos aquellos que tengan más de 8 años de edad y ayudará a los menores en sus necesidades escolares. La serie azul está a disposición de mayores de 11 años y la podrán aprovechar quienes estén en educación media o bachillerato. Para la serie roja necesitarás conocimientos universitarios, una gran curiosidad o no ser víctima del temor que se ha sembrado sobre la matemática. La portada de cada video tendrá una franja del color que le corresponde. Si te gusta el video, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienzo este video con una fe de rata relacionada con el video anterior, cuyo enlace vas a conseguir en la descripción de este. En esa oportunidad te dije que la raíz gono presente en la palabra trigonometría significaba lado. Eso es un error. En realidad significa ángulo. Proviene del griego gonia, que significa ángulo. Gracias a los amigos que me hicieron la observación, que ya está además incorporada por escrito a la descripción del video anterior. La trigonometría nace del estudio del cielo, nace de la astronomía. Y uno de los problemas principales que tenía era el cálculo de las cuerdas de los arcos de circunferencia. A partir de esas cuerdas se originó lo que hoy llamamos la función seno. De eso vamos a hablar en este video. Así que toma lápiz y papel y comencemos a trabajar. Comenzamos el estudio de las funciones trigonométricas considerando una circunferencia de radio 1 cuyo centro es el origen de un sistema de coordenadas TS. Esa circunferencia corta a la parte positiva del eje T, del eje horizontal, en el punto A de coordenadas 1, 0. Este punto A va a ser el punto de referencia para obtener arcos orientados en la circunferencia. A ver, arco orientado como esto que está acá. Esto es un arco orientado que obtenemos como resultado de la rotación del segmento OA sobre la circunferencia. Y él llega a un punto terminal. El arco llega a un punto terminal. En el dibujo no dice cómo obtuvimos ese punto terminal. Puede haber sido directamente desde A hasta el punto, girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. O podemos haber llegado ahí después de haber dado varias vueltas a la circunferencia en el mismo sentido contrario a las agujas del reloj. Con lo cual generaríamos para ese arco una medida cualquiera, pero positiva. Una medida de cualquier valor, pero positiva. Bien, también podemos haber llegado a ese punto terminal girando en el sentido de las agujas del reloj, caso en el cual el valor del arco, el valor de la medida del arco es negativa. Esta medida X del arco puede estar en grados o en radianes o de hecho en cualquier otra medida angular si hiciera falta. Pero fundamentalmente es en grados o en radianes. Muy bien, identifiquemos este punto terminal. Ese punto terminal es un punto que tiene, por supuesto, dos coordenadas, la abscisa y la ordenada. Estas coordenadas están relacionadas con el valor de este arco que tenemos acá. Bien, a la coordenada S, que es la medida de este segmento PQ, la vamos a llamar el seno de X.
mientras que a la coordenada t, que es la medida del segmento OQ, la vamos a llamar coseno de el arco de medida X. Muy bien, entonces, a ver, en resumen, el seno del arco es la medida de la ordenada del punto extremo del arco, mientras que el coseno es la medida de la abscisa del punto extremo del arco. Esas son las definiciones de las dos funciones trigonométricas básicas, el seno y el coseno. Ahora, una primera pregunta cuando uno define una función es cómo se calcula esa función, cómo calcularlas. Bueno, con el conocimiento que tenemos hasta ahora, pues lo único que podríamos hacer es medirlas. A ver, ¿cómo es eso? Digamos, acá tengo, supongamos que este arco tiene esta medida, 57 grados, 15 minutos, 43 segundos. Claro, si tú usas un transportador, evidentemente conseguirás los 57 grados, pero esta parte de la medida pues se le escapa al transportador. Pero suponte que lo es. De hecho, si lo mides vas a conseguir los 57 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué sería el seno de este arco? Bueno, tendríamos que medir cuánto vale este segmento. Y eso lo podemos hacer con una regla. Con una regla cuyas unidades sean idénticas a las unidades, a la unidad con la cual medimos el radio de la circunferencia. Y que esté separada decimalmente. Es decir, aquí hay 10 partes iguales. Ah, bueno, muy bien. ¿Cuántas de esas partes miden a este segmento rojo? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y algo más. Ah, entonces podemos decir, tomando el error sobre la segunda cifra, que el seno de 57 grados, 15 minutos, 43 segundos es igual a 0,85, sabiendo que llevamos un cierto error acá en la segunda cifra decimal. Muy bien, ahora utilicemos esta misma regla para medir el segmento horizontal. Bueno, veamos, acá tenemos ¿cuántas divisiones? 1, 2, 3, 4, 5 y un excedente. Haciendo el mismo procedimiento que tenemos acá, entonces decimos que el coseno de 57 grados, 15 minutos y 43 segundos es igual a 0,55, sabiendo que llevamos un error en la segunda cifra. Sin embargo, si tú utilizas una calculadora científica y tú metes estos valores en esa calculadora, vas a obtener esto que está acá. 9 cifras decimales para cada uno, lo cual te dice que las primeras 8 cifras de esas medidas son exactas. La última puede ser una aproximación, pero las primeras 8 cifras son exactas. Entonces, ¿cómo se puede obtener una precisión como la que obtuvo la calculadora? Bueno, esto quiere decir que la calculadora sabe algo que tú todavía no sabes. Bueno, precisamente para eso estamos acá, para ir descubriendo esos pequeños secretos que nos permitan resolver este tipo de problemas relacionados con las funciones trigonométricas. Pero no todo está perdido con relación a los valores, porque hay algunos valores que podemos determinar, algunos valores del seno y el coseno que podemos determinar, incluso algunos a simple vista. Por ejemplo, cuando el punto terminal de los arcos coincide con alguno de los ejes
cae en alguno de los ejes coordenados, entonces es fácil saber cuáles son los valores. Por ejemplo, el primero sería esto. Acá tenemos este punto, tiene coordenadas 1, 0. Ah, perfecto. Entonces, este punto correspondería a un arco de 0 grados o de 0 radianes. Entonces, el seno de 0 es 0, la ordenada, y el coseno de 0 es 1, la abscisa. Muy bien, y supongamos que giramos desde aquí, siguiendo este camino, hasta llegar acá. Habremos recorrido pi medios radianes o 90 grados. Y en ese caso, las coordenadas de este punto terminal serían 0, 1. Entonces, el seno de pi medio, que es lo mismo que el seno de 90 grados, que es la ordenada del punto, es 1. Mientras que el coseno de pi medios, es decir, el coseno de 90 grados, tiene valor 0, puesto que es la abscisa. Sigamos rotando. Al llegar acá, ya tenemos 180 grados o pi radianes, y el punto que está aquí es menos 1, 0. Entonces, con las mismas consideraciones, el seno de pi, que es lo mismo que el seno de 180 grados, vale 0, la ordenada. Y el coseno de pi, que es lo mismo que el coseno de 180 grados, vale menos 1, la abscisa. Sigamos girando. Llegamos acá y tenemos 3 pi medios radianes o 270 grados. En este caso, pues el punto correspondería a 0 menos 1. Entonces, el seno de 3 pi medios o seno de 270 grados es menos 1, la ordenada. Y el coseno de 3 pi medios, es decir, el coseno de 270 grados, es 0, la abscisa. Si terminamos el giro, entonces llegamos a 360 grados o 2 pi radianes. En ese caso volvemos a este punto y entonces podemos decir que el seno de 2 pi, que es el seno de 360 grados, es la ordenada 0, y el coseno de 2 pi, que es el coseno de 360 grados, la abscisa 1. Esos valores que acabamos de obtener, se podría decir que se obtienen, que se llega a ellos a simple vista. Bien, hay otros valores que también se pueden obtener, pero hay que hacer un pequeño trabajo adicional. Y están relacionados con dos triángulos muy importantes: el isorrectángulo y el semiequilátero. Veamos qué triángulos son esos. Un triángulo isorrectángulo es un triángulo isósceles y rectángulo al mismo tiempo. Por supuesto, los dos lados iguales son los catetos. Entonces, consideremos un isorrectángulo cuya hipotenusa mide 1. Muy bien, sus dos ángulos, por supuesto, sus dos ángulos agudos son de 45 grados, puesto que deben sumar 90, que es el valor del ángulo recto, a 45 grados o pi cuarto, también pensándolo en radianes. Muy bien, si la hipotenusa es 1 en ese triángulo, ¿cuánto miden sus catetos? Veamos, ahí aplicamos el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces esto significa que 2x cuadrado es igual a 1, por lo cual x cuadrado es igual a 1 medio, y si obtengo la raíz cuadrada, entonces me queda raíz de 2 sobre 2 luego de hacer la racionalización del denominador. Entonces estos catetos miden raíz de 2 sobre 2. En un triángulo isorrectángulo cuya hipotenusa mide 1, los catetos miden raíz de 2 sobre 2. Bien,
triángulo semiequilátero. Un triángulo semiequilátero es la mitad de un equilátero. Aquí está, aquí tenemos un triángulo equilátero de lado 1. Tenemos un triángulo equilátero de lado 1 y para obtener el triángulo semiequilátero bajamos la mediatriz del segmento base desde el vértice opuesto. Entonces, esa mediatriz, como mediatriz, me divide al segmento base en dos partes iguales. Por lo tanto, este segmento de aquí hasta acá, hasta la mediatriz, desde este vértice a la mediatriz, al pie de la mediatriz, mide 1/2. Los ángulos son el ángulo en la base 60 y el ángulo alejado de la base es 30 grados, puesto que la mediatriz en un triángulo equilátero es además bisectriz del ángulo, entonces esto mide 30 y es además altura, por lo tanto cae perpendicularmente. Aquí hay 90 grados, ahí tenemos un triángulo rectángulo. El semiequilátero es el triángulo rectángulo mitad del equilátero. Sus ángulos agudos son 60 grados y 30 grados o pi tercios y pi sextos. Muy bien, ya tenemos del semiequilátero, tenemos la hipotenusa que vale 1 y un cateto que vale 1/2. Para nosotros entonces es una incógnita el otro cateto, que sería la altura que bajamos. Bueno, muy bien, pero entonces también podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, el cuadrado de un cateto es el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Sería 1 cuadrado menos 1/2 al cuadrado. Es decir, x cuadrado es 1 menos 1/4. Es decir, x cuadrado es 3/4. Y tomando la raíz cuadrada, x es igual a raíz de 3 sobre 2. Es decir, este cateto mide raíz de 3 sobre 2. Entonces, en un triángulo rectángulo semiequilátero, tenemos que al ángulo de pi tercios o de 60 grados se le opone el cateto raíz de 3 sobre 2. Y a su lado está el cateto, adyacente a él está el cateto 1/2, de valor 1/2. Para el ángulo pi sextos o 30 grados sucede lo contrario. Se le opone el cateto de longitud 1/2 y adyacente a él está el cateto de valor raíz de 3 sobre 2, de medida raíz de 3 sobre 2. Estas características del isorrectángulo y del semiequilátero las podemos utilizar para calcular valores de seno y coseno. A ver, veamos. Comencemos con pi sextos. Aquí tenemos un arco de pi sextos. Entonces se supone que arrancamos de este punto y giramos hasta acá en el sentido contrario de las agujas del reloj recorriendo pi sextos. Este triángulo que se forma acá es un triángulo semiequilátero y como este ángulo vale pi sextos, a él se le opone 1/2, mientras que tiene adyacente raíz de 3 sobre 2. Entonces, eso quiere decir que el seno de pi sextos, que es lo mismo que el seno de 30 grados, vale 1/2, mientras que el coseno de pi sextos, que es lo mismo que el coseno de 30 grados, es raíz de 3 sobre 2. Muy bien, vamos ahora a pi tercios. Este arco, en este sentido, pi tercios. Aquí también tenemos un semiequilátero, pero ahora acá tenemos un semiequilátero de hipotenusa 1. Entonces aquí tenemos el ángulo pi tercios y al ángulo pi tercios se le opone
el cateto de medida raíz de 3 sobre 2 y adyacente a él está el cateto de medida 1/2. Entonces, el seno de pi tercio, que es el seno de 60 grados, es raíz de 3 sobre 2. Mientras que el coseno de pi tercio o coseno de 60 grados es 1/2. Nos faltaría, para completar el panorama de estos triángulos, de estos valores notables, pi cuartos. Si aquí tenemos un arco de pi cuartos, este triángulo que se forma acá es isorrectángulo. Y ya sabemos entonces que para un isorrectángulo sus catetos miden ambos raíz de 2 sobre 2. Entonces, el seno de pi cuartos, que es lo mismo que el seno de 45 grados, es raíz de 2 sobre 2, y el coseno también es raíz de 2 sobre 2. Entonces ya tenemos los valores trigonométricos de estos tres valores: pi sextos, pi cuartos y pi tercios. No intentes aprendértelo de memoria. Si recuerdas las propiedades del isorrectángulo y del semiequilátero, los puedes obtener fácilmente con una deducción muy rápida. Con relación a este asunto del cálculo de los valores trigonométricos, hay una propiedad de las funciones seno y coseno que es sumamente importante. Es la propiedad de periodicidad. Veamos en qué consiste esto. Bien, supongamos que aquí tenemos un arco, ¿verdad?, que inició en A y termina en P. No corremos ningún riesgo en este momento si consideramos que es el simple giro desde A hasta P, en el sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces, si ese arco mide X, ya sabemos que este punto P tiene coordenadas coseno de X como abscisa y seno de X como ordenada. Ahora bien, ¿qué pasa si desde acá continuamos el giro y damos un giro a la circunferencia completa? Bueno, simple y llanamente que regresamos al punto P, de manera tal que la abscisa y la ordenada siguen siendo la misma, pero ya la medida no es X, la medida es X más 2pi, por lo cual el punto tiene coordenadas coseno de X más 2pi, seno de X más 2pi. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Simplemente que seno de X más 2pi es lo mismo que seno de X, y coseno de X más 2pi es igual a coseno de X. Si dimos una vuelta a la circunferencia desde el sitio donde estábamos, regresamos entonces al mismo sitio. Eso es lo que quieren decir este par de ecuaciones que están acá. Pero no tiene por qué ser una sola vuelta. Yo puedo dar cualquier número de vueltas completas desde este punto y siempre llegaré a ese mismo punto. Entonces se puede modificar ligeramente estas ecuaciones, pero dando mayor información. Acá, de esta forma, seno de X más 2npi es igual a seno de X, y coseno de X más 2npi es igual a coseno de X. Observa que a este n que está acá, me está midiendo el número de vueltas que doy antes de regresar al punto P. Pero el hecho de que este número lo haya tomado como entero, quiere decir que le estoy permitiendo a n ser negativo. Por supuesto, puesto que yo puedo hacer el giro en el mismo sentido, desde P, puedo hacer el giro en el mismo sentido de las agujas del reloj, con lo cual estaría haciendo un giro negativo. Entonces n puede ser positivo o negativo, pero cuando estoy en un arco y doy un número entero de vueltas desde ese
desde el punto terminal de ese arco, regreso al mismo punto terminal. Eso es lo que significan estas ecuaciones. Y estas ecuaciones entonces me dicen que el seno y el coseno son funciones repetitivas, son funciones periódicas. Y su periodo es 2pi. Vamos a utilizar entonces esas fórmulas para ver un par de ejemplos, con los cuales vamos a calcular nuevos valores de seno y coseno, pero que están relacionados con los valores que ya conocemos. Empecemos por esto. Calcular el seno y el coseno de 7pi tercios. Aquí hay una cuestión interesante en el hecho de que al no mencionar las unidades del arco, estamos hablando implícitamente de radianes. Con relación a los grados, siempre mencionamos explícitamente los grados. Entonces aquí estamos hablando de 7pi tercios. Ahora, para resolver el problema, observemos que 7pi tercios es mayor que 2pi. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es cuántas veces está 2pi dentro de 7pi tercios. Bueno, de hecho está una sola vez, puesto que 7pi tercios es igual a 2pi más pi tercios. Bien, ¿qué significa esto si lo pensamos desde el punto de vista de la circunferencia trigonométrica? Bien, estamos acá, salimos de este punto, recorrimos pi tercios en el sentido contrario a las agujas del reloj y llegamos a este punto terminal. Bueno, desde este punto dimos una vuelta completa a la circunferencia y regresamos al mismo punto, pero el valor del arco ahora es pi tercios más 2pi. Al llegar al mismo punto, compartimos los valores de seno y coseno. Entonces, el seno de 7pi tercios es igual al seno de pi tercios, igual a raíz de 3 sobre 2. Y el coseno de 7pi tercios es igual al coseno de pi tercios, igual a 1/2, como ya lo habíamos calculado en los ejemplos anteriores. Muy bien, vamos entonces a otro ejemplo. Calcular el seno y el coseno de menos 675 grados. La aparición de este signo menos hace sugerir que hay una rotación en el mismo sentido de las agujas del reloj. Pero así como acá, que estábamos pensando en radianes, buscamos múltiplos de 2pi, en este caso que estamos pensando en grados, vamos a buscar múltiplos de 360. Entonces, un múltiplo de 360 que sea cercano a 675. Estoy hablando en valor absoluto. Bueno, a ver, 360 primero, luego 720. Debe ser 720. Entonces, ¿cómo puedo hacer que en una expresión para 675 aparezca 720? Por lo menos de esta manera. Menos 675 es igual a 45 menos 720. 675 grados es igual a 45 grados menos 720 grados. Vamos a ver cómo es eso con relación a la circunferencia trigonométrica. Entonces, estábamos en este punto A, hicimos un giro en el sentido contrario a las agujas del reloj de 45 grados. Bien, estando acá, entonces nos
devolvimos y dimos 2 vueltas completas a la circunferencia. Eso serían estos 720 grados. 2 veces 360. Entonces, al devolvernos, entonces sucede esto que está acá. Regresamos al mismo punto, pero ahora ya el arco no es 45, sino menos 675. El punto terminal es el mismo, por lo tanto, se comparten seno y coseno. Entonces, el seno de menos 675 grados es igual al seno de 45 grados, igual, como ya conocemos, a raíz de 2 sobre 2. Y el coseno de menos 675 grados es igual al coseno de 45 grados, igual a también a raíz de 2 sobre 2. Muy bien, aunque no parece sencillo calcular los valores de las funciones trigonométricas a partir de su definición, sin embargo, hay algunos arcos que permiten llegar a esos valores con relativa facilidad. Con esos arcos y aprovechando algunas propiedades de las funciones trigonométricas, como la periodicidad que utilizamos en este video, se pueden entonces calcular a partir de valores conocidos, nuevos valores de la función trigonométrica. Continuaremos con este proceso en otros videos, así que mantente en el canal.